El latino, por características antropométricas, antropomórficas, pues somos pacientes más narigones, y quitar los 4 superiores para distalar el segmento anterior y que entonces podamos tener El protractor se utiliza más a nivel articular. ¿Dónde va a haber cambios? Claro, para poderse adherir a estos arcos, pues necesito arcos sólidos, necesito arcos de acero. Hola doctores, ¿cómo están? Pues bienvenidos a una emisión más de Conecta con Río Educación. El día de hoy estoy muy contento, muy contento de estar justo aquí platicando con ustedes temas inherentes a la ortodoncia, a la ortopedia maxilar, diversos temas que tienen que ver directamente con la odontología. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. Fíjense, doctores, que un tema bien importante a nosotros como ortodoncistas, como ortopedistas, pues es trabajar una de las maloclusiones más frecuentes en el humano, una de las maloclusiones que mayor incidencia presenta el tema latinoamericano, de la población latinoamericana, pues justamente son las clases 2. Sabemos que existen diferentes tipos o biotipos faciales. Encontramos los pacientes, como ustedes muy bien lo saben, pues los pacientes ortofaciales, leptoprosópicos o también llamados dolicofaciales, o aquellos pacientes euriprosópicos o también denominados braquifaciales. Y sabemos que cada biotipo facial, pues bueno, va muy relacionado con una maloclusión en particular cuando esta sucede. Vaya, es muy común que las clases 1 con apiñamiento anterior, mordida abierta de la parte anterior, mordida profunda, pues se establezcan apiñamientos, se establezcan en patrones muy ortofaciales. Pero también sabemos que los pacientes dolicofaciales o leptoprosópicos, pues de acuerdo a los temas de hábitos orofaciales, pues desarrollan muy comúnmente las clases 2, ¿verdad? Y que los patrones más euriprosópicos pues son más tendentes a desarrollar clases 3. Nosotros sabemos todo esto y no quiere decir que todos los pacientes dolicofaciales pues sean clases 2. Sabemos que hay pacientes de caritas largas que tienen clases 3 o que tienen apiñamiento, o vaya que puede haber una mezcolanza por ahí, pero bueno, el común de estas combinaciones de la maloclusión con el patrón facial pues no son nuevas. Estas ya las han descrito muchísimo. Por ejemplo, les recomiendo mucho el libro del doctor W.H. Enlow, que sabemos que es de crecimiento y desarrollo maxilofacial. Bueno, pues habla realmente un tratado muy importante sobre toda la explicación de estos temas. Pero justamente hoy vamos a hablar de un tema muy particular que me encanta. Es un tema de los protractores. Así es, aquellos elementos mecánicos que nos van a permitir, bueno, pues solucionar desde una corrección esquelética, ¿verdad?, la oclusión, la maloclusión tipo 2 y llevar al paciente a una ideal normooclusión. Cuando hablamos de los pacientes clases 2, como les decía hace un momento, pues es un tipo de maloclusión muy utilizada, muy frecuente que existe en el mercado latinoamericano. Existen otras etnias que, bueno, por su biotipo facial, pues son tendentes a otro tipo de maloclusiones. El latino, por características antropométricas, antropomórficas, pues somos pacientes más narigones, más biprotrusivos labiales, más biprotrusivos dentales. Somos pacientes, bueno, que tenemos una morfología evidente muy distinta, por ejemplo, al paciente o al individuo anglosajón. Somos muy diferentes, todos somos bellos, pero vaya, étnicamente somos distintos. Y el patrón de clase 2 entonces es muy frecuente en el paciente latinoamericano.
Hay diversas formas de solucionar un paciente con un patrón clase 2, ¿no? Encontramos en etapas tempranas durante el crecimiento y el desarrollo, pues no hay mejor ayuda que la ortopedia maxilar. Cuando tú detectas un paciente que tiene un problema de crecimiento maxilar y retrognatia mandibular, un paciente esquelético clase 2 con las diversas posibilidades de combinaciones, pues no hay mejor elemento que llevar el protocolo ortopédico y colocarle algún aparato que solucione esto, algún Bimler, algún Bionator, algún Frankel, algún elemento de ortopedia, algún NS que nos ayude a corregir la problemática. Esto evidentemente basado en un buen protocolo diagnóstico. Les recomiendo muchísimo la cefalometría de McNamara como un elemento para poder identificar de manera muy adecuada el paciente en crecimiento de este tipo de maloclusiones. Ahora, esto hablando del paciente, pues propiamente en crecimiento con ortopedia. Otra de las mecánicas para poder solucionar una clase 2, pues bueno, en un paciente adulto, pues corresponde a la utilización de distaladores, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos hueso distal, allá por el tuber maxilar, allá por esa zona, bueno, pues distalar. Y sabemos que para distaladores, eso nos da para todo un programa, doctores, pero hablaremos en su momento de distaladores. Ahora, es una opción para corregir la clase 2, definitivamente, distalar. Ahora, otra opción para corregir una clase 2, pues eliminar, ¿verdad?, premolares. Normalmente en la terapéutica tradicional, bueno, pues quitar los dientes, los 5 inferiores, ¿verdad?, para mesializar el segmento molar inferior y quitar los 4 superiores para distalar el segmento anterior y que entonces podamos tener una clase molar 1 y que tengamos un overjet overbite guía canina 1, pues perfecta. Esa es otra opción, salvo que todos nosotros sabemos que llevar a cabo extracciones dentarias pues va a tener una repercusión inherente pues en la cara del paciente, pero eso también es tema de otra plática, cuándo y cómo y por qué hacer extracciones, cuáles son las indicaciones faciales, cuáles son las indicaciones para hacer este protocolo, pero es una posibilidad también hacer las extracciones. También otra posibilidad para corregir la clase 2, bueno, pues encontramos la utilización de autoligado y elásticos tempranos, siempre y cuando la discrepancia entre el A y B no sea tan marcada, vaya, o cuando tengamos un problema dental no tan marcado, podemos utilizar pues el deslizamiento distal de los dientes maxilares y el aventamiento o la proyección anterior de los dientes mandibulares, y eso lo podemos encontrar pues con el uso de los elásticos, autoligado y elásticos tempranos clase 2 desde el día número 1. Ya hablamos la clase de, por ahí ya tuvimos la clase de elásticos, ojalá la puedan ver, y bueno, pues es otra metodología para poder llevar a cabo el tema. Pero también encontramos, doctores, si queremos hacer el cambio no solamente dental, como todo lo que hemos dicho, fuera del tema ortopédico que toqué al inicio, si queremos hacer un cambio, también lo podemos solucionar con un protractor. Así es, un protractor. Los protractores han tenido mucha utilización en pacientes que están en ese punto intermedio o tardío entre su fase final del crecimiento, ¿verdad? El crecimiento esquelético y prácticamente ya un estadio donde ya el paciente deba ser tratado ortodónticamente con protocolos más tradicionales que acabamos de platicar. Es un paciente que yo quiero corregir una problemática esquelética de clase 2, pero desde un concepto mismo esquelético tipo ortopédico, pero también con una repercusión dental, ¿verdad? Y esto lo logramos, así es, con un protractor. Vaya, estaría entre el espacio intermedio entre la ortopedia tradicional y la aparatología de ortodoncia, con las implicaciones dentales que esto sucede. En medio está el protractor. Entonces está indicado en aquellos pacientes en etapa de final del crecimiento, donde ya en la radiografía carpal, por ejemplo, pues ya nos marca los estadios de crecimiento últimos o finales, donde prácticamente el paciente ya
pues ya, yo le pongo un aparato ortopédico y no voy a obtener grandes resultados. ¿Dónde trabaja entonces el protractor? El protractor se utiliza más a nivel articular, donde va a haber cambios esqueléticos de proyección, de protracción, de aventamiento anterior de la mandíbula, pero desde la modificación condílea, pues sí, con el protractor. Entonces, muchos me dicen, oiga doctor, pero un protractor pues es un tipo de amortiguador, parecen amortiguadores de carros de repente, ¿verdad? Pero parece que cuando el paciente abre y el paciente cierra, la mandíbula se proyecta hacia adelante, entonces genera un cambio por elongamiento de la mandíbula, del cuerpo mandibular, no. Muy poco, casi nada. Donde existe la remodelación ósea es a nivel articular. Entonces se remodela la articulación proyectándola más hacia adelante y bueno, se establecen cambios muy bonitos en los patrones ANB esqueléticos y eso nos lleva como consecuencia pues a la corrección de las bases óseas, corrigiendo por consecuencia pues las relaciones dentales. Protractores hay muchísimos. En el mercado hubo un gran auge de los protractores. Por ahí de la década entre los 80 y los 90 se utilizaban, pero mucho, de muchas formas y mecánicas. Bueno, los ortoimplantes también han llegado ahí. Vamos a hablar en su momento en algún curso de los ortoimplantes que se utilicen como proyectores mandibulares. Pero vamos a hablar hoy de dos protractores que yo uso en mi consulta y que son muy utilizados por muchos de ustedes y si no los estás utilizando, pues los utilices, ¿verdad? Para eso son, para que te hagan un movimiento final en esa etapa de crecimiento último, donde un aparato de ortopedia ya no trabajaría de forma intensa, pues vamos a obligarlo de manera mecánica a que se remodele la articulación y entonces corregir la clase 2. Hablando de protractores, hasta se me salió por ahí un gallo. Hablando de protractores, pues yo les voy a decir que yo utilizo dos que son muy comunes. Vamos a ver, el primero que yo utilizo es el Advanced 2 de la compañía Ormco. Bueno, este tipo de protractores, vaya, doctores, su utilización es muy buena, es muy práctica, se utiliza mucho en el sistema de autoligado y particularmente, pues bueno, en el autoligado de Damon es donde tuvo gran aceptación y difusión. Sabemos que Damon, pues es una marca de aparatos de ortodoncia autoligado pasivo, que bueno, pues se suma justamente en aquellos pacientes tardíos de la ortopedia, inicios del paciente correcto de ortodoncia y que si yo lo coloco, ¿verdad? No lo coloco, sino si lo pongo en la etapa final del crecimiento junto con los aparatos de ortodoncia, me va a llevar a la resolución esquelético-dental del caso. El tema de utilizar un aparato muy bueno, de muy buenas bases características del Advanced Sync 2, pues es básicamente un aparato que va a proyectar la mandíbula porque está colocado literalmente, pues necesita de las bandas, ¿verdad? Necesitamos bandas de colocación en las seises para que el paciente pueda proyectar la mandíbula, pues justamente hacia adelante cuando nosotros estamos haciendo la masticación. De tal suerte que los aparatos de ortodoncia de autoligado, pues se colocan básicamente hasta los segundos premolares superiores e inferiores y pues bueno, se dice que entonces el aparato puede funcionar de manera sincrónica al mismo tiempo con los aparatos de ortodoncia autoligado desde el alambre número 1, es decir, desde un 0.13 o sea un 0.14 en Damon, porque prácticamente el arco nunca va a estar en contacto directo de trabajo con las bandas del Advanced 2. Por lo cual es como si tenemos dos sistemas trabajando simultáneo en la boca y pues mientras se alinea y nivela y busca los objetivos inherentes a la fase 1 de ortodoncia, pues también existe una remodelación articular que proyecta hacia adelante la mandíbula, pues obteniendo la corrección. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un buen efecto? Pues depende de cada paciente, pero normalmente entre 4 y 5 meses nosotros podemos ya tener avances de manera significativa que hay que estar evaluando, claro, con una cefalometría, pues tus puntos cefalométricos para que te lleve a un punto adecuado de evaluación de avance.
Ese es el Advancing 2. Precio, pues está, creo, bastante competitivo dentro de los temas de los protractores. Protractores hay un montón. El otro día, haciendo una plática justamente de protractores, me encontraba una tabla de los diversos protractores que hay. Hay un chorro de protractores. Todas las compañías, igual que con el tema de brackets, pues casi todos han querido sacar un protractor. Pero bueno, en este caso, Advancing 2, una muy buena opción de la compañía Ormco, sumado a los brackets de autoligado que maneja la misma compañía, que no tiene nada que ver, pero se usan, pues es una opción terapéutica bastante adecuada. Y otro desde el día 1. Ahora, otro de los protractores que yo utilizo, pero lo podemos utilizar hasta la fase 2, ojo, hasta fase 2, después de alinear y nivelar de todos los objetivos de fase 1, utilizamos uno de American Orthodontics. ¿Cuáles son los de American Orthodontics? Bueno, pues nosotros utilizamos, y anótenlo muy bien, se llama Power Scope 2. El Power Scope 2, a diferencia de Ormco, pues tiene una gran característica, que no depende de bandas. Este se utiliza hasta fase 2 porque se coloca y se instala muy fácil, porque se adhiere a través de un tornillo, se une a través de un tornillo manipulable, pues al arco mandibular y al arco maxilar. Claro, para poderse adherir a estos arcos, pues necesito arcos sólidos, necesito arcos de acero o en su tema, pues de TMA, pero arcos de acero principalmente, independientemente del calibre. Si estoy en activo, pues a lo mejor en un arco ya más grande que el 20x20, a lo mejor un 17x25, 21x25, o vaya, en pasivo, que puede ser prácticamente en arcos 17, 18, 19, 21x25 de acero. Todos aquellos arcos de acero, bueno, que ya están en función, colocados en posición y función, pues se les puede sumar este aparato Power Scope 2 de la compañía American Orthodontics. Pero por esto que comento, pues se tiene que utilizar hasta la fase número 2. Dicen algunos que las maloclusiones hay que atacarlas con todo el poder desde el día número 1. Si ese es tu tema, pues ponle Advancing 2, porque sabes que es independiente de los aparatos de ortodoncia. Pero si tú quieres alinear, nivelar, dar parábola, dar todos los objetivos de fase 1 y corregir la postura ANB, esa discrepancia de clase 2, a través de una fase tardía, bueno, pues lo hacemos hasta fase 2, y uno de los mejores aparatos es el Power Scope 2 de American Orthodontics. Son los dos que yo manejo, existen muchos. Sí, ahora es común utilizar este tipo de aparatos para corregir el problema de clase 2 desde una instancia articular esquelética. Hay autores que dicen, doctor, pero ¿y ustedes creen que no va a haber problema de disfunción articular a la larga? Fíjense que no. Hay artículos que han manifestado que los efectos secundarios a nivel articular son adaptativos de manera adecuada y correcta. Yo no soy muy fanático de utilizar aparatos de que tengan un tema correctivo mecánico. Soy más funcional. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un aparato basado en ortopedia que utilice escudos para corregir una clase 3, que sería un aparato mío funcional, hablando de ortopedia, pues yo soy más fan de utilizarlo de tipo así, con escudos, que induzca el movimiento y el crecimiento del paciente para la corrección. Sin embargo, hay gente, y yo mismo lo he hecho, pero soy más fanático de lo miofuncional, pero hay gente que ha tratado y ha trabajado de repente aparatos como la máscara facial, ¿verdad? Que utiliza elásticos para hacer una proyección anterior del maxilar y, bueno, una redirección del crecimiento mandibular, y eso soluciona la clase 3. Pero es una terapéutica muy mecánica. No está mal, pero yo soy más fanático, más afín al tema de utilizar elementos más naturales, más miofuncionales.
Hay gente que dirá, pues con un NS de la doctora Vilma Simoes, pues se puede corregir de igual manera una clase 3 de manera adecuada. Pues está bien. Yo soy más así, más funcional. Hablando de los protractores, no crean que todo se soluciona con protractor. Vaya, tendrías tú que haber detectado justamente el paciente en ese estadio final del crecimiento puberal, donde el paciente, pues ya su potencial de crecimiento ya no es tan grande, ¿verdad? Ya no es tan amplio el potencial de crecimiento, y donde un aparato de ortopedia, pues ya prácticamente tardaría mucho en hacer un efecto, no es viable. Si te quieres saltar la fase del protractor, bueno, pues entonces tienes muchas formas de solucionar la clase 2, ¿verdad? Pero más a nivel dentoalveolar. Bueno, distalar, extracciones, elásticos tempranos, vaya, hacer ortodoncia convencional. ¿Quieres corregirlo? El problema desde un nivel esquelético alto a nivel articular, bueno, pues el protractor es tu tema. Ahora, cooperación del paciente es un factor importante para solucionar una clase 2. Sabemos que si vas a utilizar elásticos, depende que el paciente utilice el elástico. Cómo me duele la cabeza con los pacientes que no utilizan los elásticos y que todavía llegan a tu consulta y te dicen, pero sí los utilizo, doctor, ¿por qué no se me ha corregido? Y tú le dices, a ver, ponte el elástico, y no se lo saben ni poner, doctores, imagínense. Eso es un verdadero drama, pero eso será motivo de otra plática. Ahora, el protractor pues te quita toda la posibilidad de que se use, toda la posibilidad de que esto se requiere de la cooperación del paciente, porque tú lo instalas y el protractor pues va a aventar a la mandíbula hacia adelante cada vez que el paciente muerda o cierre la boca. Y sabemos que en el humano pues la constante habla o el constante trabajo pues va a hacer que el movimiento se haga de forma constante y continua, y eso va a generar pues un movimiento. También hay autores y hay doctores que me han preguntado, doctor, ¿y el protractor en los dientes, en los 6, hablando del Advancing 2 de Ormco, genera lesión periodontal, lesión al nivel del ligamento donde las bandas se unen? Muy poco. Claro que si se une a los dientes, a los molares a través de bandas, pues la fuerza principalmente va hacia el ligamento periodontal de los molares. Claro que va a haber cambios porque estás aventando una fuerza constante y continua. Hay autores que dicen que pudiéramos correr el riesgo un poquito de tipeado de los molares. Vaya, hay gente que incluso ha sugerido que le pongan algún tipo de anclaje. La verdad es que no es necesario. La fuerza es muy benévola con este tipo de temas y no suele ser tan dramático. Sin embargo, tienes un problema con este tipo de situaciones, pues usa el otro, usa el de American Orthodontics. El Periscope 2 te va a ayudar muchísimo, y les vamos a dejar allá abajo en el video, les vamos a dejar las 2 ligas de las 2 compañías, American Orthodontics y Ormco, y elige el mejor. Realmente colocarlo es muy sencillo y los resultados a la utilización son muy rápidos. 4 o 5 meses el paciente ya tiene cambios significativos en la postura, y la lesión articular es muy poco probable. Sin embargo, sabemos que siempre que hay ortodoncia, aparatos de ortopedia, pues claro que va a haber una remodelación de todo el sistema esquelético. Claro, rehabilitación y terapia articular ortodoncia y postortodoncia, creo que lo tienen que hacer todos los pacientes. Vaya, eso es lo que podemos hablar hoy del tema del protractor. Déjanos sus comentarios en la parte de abajo. Oigan, y les recuerdo que estamos haciendo muchísimo contenido. Estamos haciendo TikToks, estamos haciendo un montón de cosas. Síganos en los lives, síganos en los programas grabados, sigan Dentistas y Dinero, sigan todo el contenido que tenemos. Les vamos a mandar muchos artículos y todo este contenido es gratuito. Este esfuerzo que hace Grupo Empresarial Río Educación, pues es para ti. Finalmente, aquel que no comparte la educación, aquel que no comparte el conocimiento, pues para mí es una persona egoísta y que pues no está padre. La verdad es que el conocimiento es de todos y
hay que compartir, doctores. Nos vemos en la siguiente emisión. Síganos por todos los canales: Spotify, Facebook, Instagram, próximamente el tema de TikTok, y por los web Zoom, los seminarios que tenemos por el WhatsApp, todo. Síganos porque tenemos mucho trabajo. Miren, no me quiero despedir. También acuérdense que tenemos webinars con doctores, con nuestros doctores docentes, con doctores invitados. Vaya, esta es una casa abierta al conocimiento. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices y hagan la ortodoncia lo mejor que puedan. Saludos, gracias, bye bye. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados.